Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy es un día muy especial porque tenemos aquí a 5 precandidatos uribistas que se sientan a la mesa a debatir por primera vez cómo van a enfrentar al presidente Juan Manuel Santos o, digámoslo más claro, a lo que se va a venir en las elecciones del 2014. Ellos están aquí y estos son sus nombres. Francisco Santos, bogotano, llegó a la política desde el periodismo. Ocupó la vicepresidencia de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. De todos, es el precandidato al que mejor le va en las encuestas. Recientemente salió de la dirección de noticias de RCN Radio. En una reciente entrevista para la revista Semana dijo lo siguiente. Un país donde el presidente es un Santos. El director del primer periódico del país está casado con una Santos. El director de la revista más importante es un Santos. El que está trabajando tras bambalinas por la paz es un Santos. Y el que le hace la oposición es un Santos. No existe ni en África. Oscar Iván Zuluaga nació en Pensilvania, Caldas. Surgió en la política como opositor a la alianza liderada por el conservador Omar Yepes y el liberal Víctor Renan Barco. Cuando llegó al Senado, se convirtió en fiel escudero del presidente Uribe y promovió el articulito que permitió la reelección presidencial. Fue alto consejero presidencial y ministro de Hacienda del 2007 al 2010. De nuestros 5 invitados, es el uribista pura sangre. En una entrevista para el diario La Patria de Manizales dijo: La política es una actividad seria, donde uno tiene que honrar su palabra y sus compromisos. Luis Alfredo Ramos, antioqueño como el expresidente, es un uribista que viene del Partido Conservador. Llegó al Senado por Equipo Colombia, movimiento que posteriormente se alió con alas de origen liberal. Fue gobernador de Antioquia y su gestión ha sido cuestionada en los libros blancos de Sergio Fajardo. Dijo en eltiempo.com: Ninguno de nosotros seremos vehículos para que Uribe gobierne a la sombra. Carlos Holmes Trujillo, vallecaucano y liberal. Trabajó en el gobierno de Ernesto Samper como comisionado de paz y ministro del Interior. Álvaro Uribe lo nombró como embajador en varios países de Europa durante 7 años. Dijo en la FM: El presidente Santos se sentó encima de los 3 huevitos que le dejó Uribe. José Félix Laforí nació en Santa Marta. Es un conservador alvarista y actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, un gremio afín al uribismo. De 2002 a 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue superintendente de notariado y registro. En una entrevista con Semana dijo: Muchos ganaderos como yo pudimos recuperar nuestras tierras gracias a Uribe y su política de seguridad democrática. De nuevo, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Semana en Vivo. Este es el primero de muchos debates que vamos a iniciar en este programa que tenemos de semana. Y para eso he querido contar con el apoyo y la compañía de Pacho Miranda. Pacho Miranda es consejero editorial de la revista Semana, ¿no es verdad? ¿Le dije bien el nombre? Es que es rimbombante el título, entonces siempre se me queda enmochilado. Bienvenido aquí. Muchas gracias y muy grato estar con estos 5 precandidatos que aspiran a regir los destinos del país. Cuéntenos cómo van a ser las reglas para que ellos sepan. Vamos a hacer una serie de bloques de preguntas, las cuales cada uno de los candidatos tendrá 2 minutos para responderla. Queremos que sean sucintos y que los televidentes y los colombianos puedan conocer de primera mano en esta oportunidad única de tenerlos juntos, no solo sus parecidos, sino también sus diferencias. Cada uno va a tener esos 2 minutos, vamos luego nosotros a hacer una contrapregunta, la cual va a tener solo 1 minuto de duración. Se hizo un sorteo previamente, va a iniciar el doctor Carlos Holmes Trujillo, y luego, en los siguientes bloques, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de responder primero. Así de básicas son las reglas del juego, María Jimena. Una pregunta, ¿dónde está la persona que van a ver ellos para saber el tema de los...? Mire,
Ahí ya saben ustedes, todos saben. El letrero, por favor, no, porque esto es tiempo, ¿no? Estamos bien de los ojos, no hay problema. No, seguro, no, es simplemente un recorderis que no es importante hacer. De todas formas, podemos decirles a los que están en este momento entrando a ver este debate que nos pueden ayudar con sus opiniones y al debate, ¿no es verdad? En el hashtag número debate semana, ¿no es verdad? Debate semana es el hashtag para que nuestros televidentes, las personas que nos están siguiendo por cablenoticias.tv, por semana.com, puedan comentar, puedan responder y puedan interactuar con nosotros en el mundo de las redes sociales. Entonces, comencemos con nuestra primera pregunta. La primera pregunta se la hago al doctor Carlos Holmes Trujillo. ¿Apoya usted el paro nacional agrario, doctor Holmes? Permítame primero saludarla, María Jimena, a usted, a Francisco, a mis queridos colegas y a todos los televidentes. Yo apoyo los reclamos legítimos de los distintos sectores del país. Apoyo que se hagan solicitudes conforme a la Constitución y la ley. Apoyo el diálogo social y no apoyo de ninguna manera ni las manifestaciones de violencia ni las infiltraciones del terrorismo que pueden confundir las protestas legítimas con manifestaciones inconvenientes para el país. Entonces, Oscar Iván Zuluaga le toca hacer... le toca el turno, le toca contestar a esa pregunta. Bueno, primero María Jimena, buenas noches, a Francisco y a todos los compañeros con quienes nos encontramos esta noche. Lo primero que había que preguntarse es ¿por qué hay tantos paros en Colombia hoy? Porque no es el primero. Llevamos todo este año en esa racha de protestas. La razón de los paros es porque en Colombia se perdieron dos aspectos fundamentales. Uno, el principio de autoridad. Y dos, el diálogo social. El paro cafetero de marzo de este año creó un precedente funesto para el país. ¿Por qué? Porque durante un año el gobierno del presidente Santos planteó que el café no estaba en crisis. Los cafeteros desconcertados tuvieron que recurrir al paro para poder tener respuesta a sus problemas toda vez que no las tenían por el gobierno. Y en ese paro el gobierno aceptó que el café sí estaba en crisis. Y eso creó un precedente funesto. Los sectores productivos entendieron que para poder llamar la atención del gobierno hay que recurrir a la protesta. Yo lo dije el jueves de la semana pasada, invité a los cafeteros a que no participaran de este paro. ¿Por qué? Porque estaba infiltrado por las FARC. Las FARC tienen un propósito de anarquía, de caos, y yo planteo que los sectores productivos no podemos hacerle el juego a las FARC con esta protesta. Por eso le pedí a los cafeteros que no salieran a este paro promovido y detrás con el apoyo de las FARC. Doctor José Félix Laforia. María Jimena, Francisco, buenas noches a todos los televidentes. No creo que haya habido una circunstancia en los últimos 20 años en el país, en el sector agropecuario, peor que la que está viviendo el campo colombiano. Este gobierno creyó que generando titulares de prensa era suficiente para poder responder a los retos que eventualmente iba a traer consigo el tema de los TLCs. Y hoy lo que vemos es una situación que se ha venido acumulando por falta de gobierno, por falta de autoridad. Autoridad, como bien ya lo dijo el doctor Oscar Iván, empezó a perderse desde aquel paro que intentó hacer los transportadores recién comenzado el gobierno, con la tabla de fletes. A partir de entonces, el gobierno mostró debilidad. Después vino el tema educativo, después vinieron otros, y ahora se han acumulado las demandas sociales justamente por la incapacidad del gobierno de poder darles soluciones reales. Ahora bien, los ganaderos, que somos quizás los que más tenemos que perder en este paro, marchar al lado de la FARC, de quien durante 50 años nos secuestró, nos asesinó y nos extorsionó, no había ninguna posibilidad. Por eso, el mensaje que quise darle a todos los ganaderos, buena parte de ellos prácticamente en la ruina, por falta de acciones de gobierno, es que nosotros no marchamos al lado de quien durante 50 años fue nuestro verdugo tradicional. Francisco Santos. Pues María Jimena, tocayos, Pacho y colegas y televidentes. Debo decir que es el único que no tiene corbata. No, el único que no tiene corbata. Hace rato no me la pongo. Sí. Bueno.
Un saludo para todos los televidentes. Mire, el problema es de déficit de diálogo social. Aquí, en medio de una crítica situación económica en lo que al campo respecta, con quizás el peor gobierno en los últimos 50 años para el campo, que nos devolvió a la discusión del año 1936, pues tenemos unos ganaderos, lecheros, maiceros, algodoneros, cacaoteros, absolutamente reventados. El mismo exministro Juan Camilo Restrepo, ante la crisis del café, le dijo a los cafeteros: dejen de chillar y trabajen. Así es como el gobierno maltrata el diálogo con los colombianos, prefiere hablar con los terroristas. Y a quien le increpa, y a quien le dice: por Dios, preocúpese, señor presidente, preocúpese, señor ministro, de hablar con esos sectores tan afectados, o lo llama terrorista, como le dijo al señor Robledo, o lo llama promotor de los paros, y aquí me solidarizo con el doctor Fabio Echeverry, un señor de 80 años al que el presidente le dice en su casa, en la Andi, es que usted está promoviendo paros. Hay un desespero del presidente, pero habría que decirle al presidente: serénese, hable con los sectores populares, abra la puerta al diálogo popular. Eso no es tan complicado. Yo sé que es difícil, yo sé que lo chiflan, yo sé que hay que aguantar, pero en estos momentos de crisis en el campo, es importante que el presidente, como lo hacíamos durante 8 años, Álvaro Uribe y yo, se ponga a la cabeza de los problemas de los cafeteros, de todos los sectores económicos, y los escuche y les resuelva estructuralmente el problema. No se trata de SMAT, no se trata de la actitud que ahora se está tomando, se trata de oírlos y de resolver los problemas en un diálogo franco y abierto. No es tan complicado. Doctor Luis Alfredo Ramos. Muchas gracias, María Jimena, por la invitación, a Francisco Miranda y a los compañeros en este debate. No hay duda que el gobierno ha desatendido distintos sectores del país, especialmente los sectores agrarios, pero también el sector de los transportadores. Y por tanto, todas estas manifestaciones que estamos viendo obedecen a una reacción de esos sectores. Los cafeteros, como se ha dicho, están en problemas desde hace tiempo. Ya habían tenido un paro hace unos meses y subsisten los problemas. No hay una atención del gobierno. Pero igual sucede con otros sectores de la producción. También sucede con el sector minero y con los transportadores. Y por eso estamos viendo todas estas manifestaciones. Pero quiero decir muy claramente que no estoy de acuerdo con el paro. Este paro es un paro promovido en la mayoría de las regiones por las FARC. He tenido manifestaciones, he tenido expresiones de ciudadanos en distintas regiones de Colombia y por eso no estoy de acuerdo con este paro. Es un paro verdaderamente subversivo. O sea, estoy viendo que hay unas diferencias. Las hay. Pacho. ¿Como cuáles, por ejemplo? Estamos planteando aquí que hay apoyo al paro y al diálogo y a la protesta, y al mismo tiempo el doctor Ramos no apoya el paro. Fíjese. Pero creo que podemos irnos también a otro tema, María Jimena, espinoso en la contrapregunta. Dele. El gobierno, ya sé por dónde va. El gobierno plantea o ha expresado en varias ocasiones presentar un proyecto de ley del Congreso que regularice, que ordene esta polémica acumulación de baldíos que se están dando en las zonas de la Orinoquía y de la Altillanura. La pregunta es para todos ustedes y tienen 2 minutos para responderla. ¿Apoyan esa iniciativa? ¿Sí o no? Pacho. Mire, en este país tienen que caber en el sector agrícola la agricultura campesina y de subsistencia, el mediano empresario y el gran empresario. Brasil se convirtió en el segundo productor de alimentos, entregando grandes extensiones de tierra en el cerrado brasilero. Hoy, uno de los factores importantísimos del desarrollo en la 8ª potencia del mundo, o 7ª, yo ya no sé si ya subió, es todo ese desarrollo agroindustrial que hizo. Aquí no podemos quedarnos simplemente en el debate de que la agricultura de subsistencia es lo único que le va a permitir a Colombia desarrollarse. Y 3 regiones de Colombia, la costa Caribe,
el Magdalena Medio. Y la Alta Orinoquía necesita de grandes extensiones, de economías de escala que permitan una inmensa producción tecnificada con grandes capitales, generando esos excedentes en la agricultura que nos van a permitir exportar y esa inmensa ventaja competitiva que tenemos, poder generar crecimiento económico. El mundo va a necesitar el doble de alimentos en los próximos 30 años. De los pocos países de América Latina que tienen espacio y tierra para ampliar su frontera agrícola es Colombia. No podemos evitar y no deberíamos evitar que eso suceda. Debemos fortalecerlo y debemos buscar la manera de hacerlo. Que lo haga como lo está haciendo ahorita el gobierno, no sé si sea lo mejor, pero de todas maneras sí es importante diseñar un mecanismo donde puedan entrar y pueda tenerse ese gran desarrollo económico, agrícola, agroindustrial en estas regiones de Colombia. Pero eso no quiere decir que no nos preocupemos del pequeño campesino, de la economía de subsistencia, del campesino cafetero. Todos caben en el campo. Aquí estamos en un debate en el que nos sometieron a que aquí hay buenos y malos. No, aquí todos podemos ser buenos y aquí todos podemos construir una Colombia incluyente donde el gran empresario y el pequeño campesino quepan. Creo que en esa respuesta están de acuerdo con el propio presidente Juan Manuel Santos, que ha dicho lo mismo. Doctor Luis Alfredo Ramos. Yo estoy de acuerdo ¿Sí? que el Estado colombiano regule muy bien esa materia. Y sobre todo porque el país tiene una gran oportunidad en todas estas tierras de la Orinoquía. Lo que hay que mirar es que la inversión sea una inversión productiva y que pueda traer al país beneficios, que sean inversiones rentables y que no haya un acaparamiento de tierras. Estoy de acuerdo con que haya una ley modernizada, porque aquí tenemos muchísimas leyes, pero el Ministerio de Agricultura generalmente no las pone en marcha. Las leyes se quedan en el papel. Estoy de acuerdo en que haya una nueva ley que regule todo el tema de las grandes extensiones en la Orinoquía. Creo que le toca en este momento a Oscar Iván Zuluaga. El debate tiene que ser muy claro. Colombia necesita impulsar un modelo productivo que le genere al país posibilidades de aumentar su producción en el sector agrícola. Es allí donde están los grandes problemas sociales del país, donde más empleo y más ingresos se necesita. Por lo tanto, Colombia tiene que pensar en que es viable la integración de pequeños, de medianos y de grandes, pero con condiciones. Por ejemplo, quien tenga una unidad agrícola familiar perfectamente puede sostenerla y la puede alquilar para que se puedan derivar rentas de esa posibilidad económica sin que necesariamente tenga que cultivarla y pueda usufructuar la posesión de su tierra. Y el país tiene que estar abierto a que los grandes productores puedan desarrollar actividad productiva sobre la base de apoyar a los pequeños y medianos. El ejemplo de Lula en Brasil es clarísimo. Los grandes tenían una condición que el Estado les establecía. Tenían que arrastrar a los pequeños en el acceso a la tecnología, en el acceso a las estructuras de comercialización, porque lo que se trata de generar es un modelo de integración que sin sacrificar la tenencia de la tierra permita que en el campo se genere empleo, se genere ingreso, que es lo que finalmente necesita el país. Y adicionalmente, ¿por qué es importante esta discusión? Porque dependiendo de las regiones hay diferencias en el concepto de la tenencia de la tierra. Finalmente, lo que sí quiero decir es que no podemos permitir que sea las FARC desde La Habana la que determine cuál es el valor del latifundio, cuál es la zona de extensión de tierra que consideran ellos viable para poder imponer su modelo de desarrollo agrícola. Debe ser fruto de un diálogo y de un debate democrático desde el Congreso de la República. Doctor Carlos Holmes. María Jimena, nosotros vivimos en el mundo de la globalización, eso no es una teoría, la globalización es un hecho, la globalización es una realidad. Hacer parte de la globalización no es una opción para ninguna nación hoy en día. La globalización está ahí y está para quedarse. Y la única manera de ser competitivo es abrir las puertas para que llegue el capital nacional y para que llegue el capital extranjero. Y esas puertas hay que abrirlas en el sector agropecuario colombiano. Nosotros tenemos que desprendernos, despojarnos de viejos esquemas que nos han limitado muchísimo y que nos han permitido
y inconvenientemente acostumbrarnos a ritmos de crecimiento mediocres. Dentro de este criterio, yo estoy de acuerdo con cualquier esquema legal que favorezca la producción en el sector agropecuario, con esquemas adicionalmente muy audaces, poco ortodoxos y que permitan además la coexistencia del pequeño productor y del mediano productor. El doctor José Félix Laforí cierra este ciclo. La pregunta no es sobre el modelo de desarrollo rural, la pregunta es si es o no conveniente que el gobierno modifique las condiciones mediante las cuales se adquirieron unos baldíos. Y aquí viene un problema jurídico y un problema político. Y empiezo por el político. Cuando la discusión era en torno a la tierra que eventualmente tenían los ganaderos, a todo el mundo le parecía magnífico hacer reformas agrarias, quitarle la tierra al mediano y al pequeño productor. Por eso me parece que esta es una discusión y un debate hipócrita de este país. Pero cuando el tema tocó las puertas de los poderosos, entonces las cosas a otro precio, porque ya no están hablando de cientos de miles de pequeños y medianos productores en Colombia que tienen tierra bien habida, que la estaban rifando en La Habana. Yo recuerdo, María Jimena, la propia semana, Juan Camilo Restrepo dijo que él iba a ser mucho más reformador que López Pumarejo. La ley 200 del 36, eso iba a ser cosa de pequeña frente a lo que iba a ser. Pero cuando se dieron cuenta que para poder desarrollar altillanura, esa demagogia que durante los últimos años ha caracterizado a este gobierno no convenía, ahí vinieron los problemas de fondo. Por eso el debate desde el punto de vista político es hipócrita y desde el punto de vista jurídico no veo cómo el gobierno del año 94, cuando se expide la ley 160 en adelante, pueda corregir las argucias legales que le permitieron a grandes empresarios desarrollar proyectos que el país necesita, no solamente los proyectos, sino esos empresarios. El campo requiere inversión y solamente aquellos que realmente tienen capacidad para desarrollarlo pueden de alguna forma hacer una agricultura moderna. Pero nunca es aconsejable esa demagogia que durante estos 3 años caracterizó esta administración en el tema del sector agropecuario. Yo creo que ya cerramos el ciclo, ¿no es verdad? Yo quería hacerles una pregunta porque a raíz de lo que estoy escuchando, pues evidentemente estas compras de baldíos que mucha gente dice que son ilegales y que de hecho ante la ley lo son, se sucedieron en la época del gobierno del presidente Uribe. Es decir, creo que en su 80%, todas las que han sido denunciadas, las de Cargill, las de Río Paila, las de Manuelita, en fin. ¿Alguien de ustedes quisiera hablar sobre ese, Oscar Iván, hablar sobre ese, usted que fue ministro de Hacienda? Bueno, yo sé que no. El ministro de Hacienda no está mirando quién compra o vende tierra. Yo sé, le estoy preguntando. Digamos que el fenómeno que hay que reconocer es que en el gobierno del presidente Uribe, con la política de seguridad democrática, se recuperó la inversión. Nuevamente volvimos a ser una opción de inversión. Y obviamente el sector agrícola recuperó por primera vez unas posibilidades para que actores nacionales, extranjeros miraran el país como una opción. Ese fue un legado muy importante. Ahora, ¿cómo se hicieron esas transacciones? Pues eso sí lo tiene que determinar la justicia. Nadie puede juzgar hasta que no haya un fallo judicial y el debate político correspondiente. Pero no solamente fue en el sector agrícola. Colombia vivió un auge de inversión gracias a la política de seguridad democrática y eso recuperó las posibilidades de producción no solo en el campo, en la industria, en el comercio, en el sistema financiero, en el sector de tecnología, en la economía de servicios. Eso fue un fenómeno generalizado que gracias a Dios se dio por la recuperación de la seguridad democrática. ¿Alguien más quiere, Pacho? Sí, yo creo que lo que enfrentamos aquí en este tema es un tema de modelo. El mismo presidente Santos en su plan de desarrollo metió un párrafo que permitía esas compras que la Corte Constitucional lo tumbó. Un párrafo que cambiaba la unidad agrícola familiar y para los oyentes eso es la extensión que se puede tener en una zona. Es distinta la de esta zona del llano, donde son creo que 1.200 hectáreas, que en zonas cafeteras, donde son 6. Hay distintas unidades agrícolas familiares. Hay que tomar la decisión, porque la oportunidad es inmensa y yo creo que
todavía podemos recuperar inversionistas de gran calado que puedan generar inmensos proyectos con inmensos empleos y muy bien pagos. Yo conozco un poco el tema de Cargill. Allá un tractorista se gana 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Para usted arreglar 1 hectárea de tierra, 1 hectárea para empezarla a poner a producir, le toca gastarse 5 millones de pesos. No es una agricultura fácil, es una agricultura compleja. Pero Brasil ya lo hizo. Brasil ya tumbando selva, nosotros no tenemos que tumbar nada de selva. Tenemos cerca de 10 millones de hectáreas en toda la Alta Orinoquía o la Altillanura y tenemos la oportunidad de convertir eso en un gran polo de desarrollo agroindustrial, con un mundo que requiere alimentos. Pongámonos de acuerdo. Sí, que el grande apoya al mediano o al pequeño. Sí, que el pequeño tenga los subsidios del Estado. Sí, que la agricultura en el caso específico de la compra, digamos, de la acumulación de baldíos de manera ilegal que ocurrió en el 2006, 2007, 2008, durante 2009, 2010, 2011 y 2012. El problema de fondo era una dinámica económica que iba en contravía de una falta de reglamentación y de regulación de todo el tema de titulación de tierras. Colombia ha sufrido históricamente una debilidad institucional en el tema de titulación que ha permitido que sucedan esas cosas. Regularicémoslo bien, montémoslo bien, montemos reglas del juego. Por ejemplo, hoy se está planteando que no se vendan las tierras sino se alquilen. Puede ser uno de los modelos, pero discutamos el tema que es de fondo, no es aprovechemos la gran oportunidad alimenticia que tiene Colombia de generar alimentos y excedentes de alimentos en gran parte de nuestra tierra. Yo creo que ahí no podemos dejar pasar ese bus, porque si no vamos a condenar a los campesinos a la pobreza nuevamente. Luis Alfredo Ramos. No ha habido mayor control en Colombia en la negociación de tierras, incluidos allí los baldíos. Por eso yo soy partidario de una regulación moderna, completa, y que vea muy bien todo lo que aspira el país para desarrollar esa Orinoquía. Así que estoy de acuerdo con una completa regulación y todas aquellas operaciones que se han hecho bajo el sello de la ilegalidad deben volverse atrás. Bueno, vamos. Mire, aquí hay dos aspectos, el aspecto jurídico y el aspecto del modelo. Sí. En relación con los aspectos jurídicos, eso está en manos de los jueces y que los jueces resuelvan. Lo que tiene que ver con el futuro del país, lo que tiene que ver con el futuro de la nación es el modelo. Y yo creo que eso es lo que nos debe ocupar en este momento hacia adelante. La agricultura cambió otra vez de posición en el mundo contemporáneo. La agricultura ha recuperado el papel de motor del desarrollo en el mundo de hoy y Colombia no puede quedarse por fuera de esa tendencia. Por eso insisto en que lo fundamental es que miremos las posibilidades del sector agropecuario colombiano dentro de lo que son las realidades hoy de la globalización y ayudemos a que nos podamos incorporar en esas corrientes del mundo de hoy para darle oportunidades adicionales a nuestros compatriotas. José Félix. Ese debate no se zanja de manera debida, sino en la medida en que sea un debate transparente, sin prejuicios ideológicos y de cara al futuro del país. ¿Cuál es el campo que realmente Colombia merece y necesita? Porque claro, no cabe la menor duda que la Orinoquía, 10 millones de hectáreas, de las cuales solamente 4.600.000 es la altillanura, la que es capaz de generar un desarrollo agropecuario sostenible y sustentable, requiere grandes inversiones. Un solo dato para los televidentes. Colombia importa cerca de 6 millones de toneladas de cereales al año. Hoy las tecnologías nuevas permiten en una hectárea cosechar cerca de 12 toneladas de maíz. Con menos de 1 millón de hectáreas, no solamente sustituiríamos la totalidad de las importaciones, sino que la altillanura permitiría fácilmente tener el encadenamiento productivo para cerdos y para pollos, para atender el mercado interno y, por supuesto, los mercados internacionales. Pero ese debate hay que hacerlo de fondo para evitar que circunstancias como las actuales pesen en las dinámicas que el país tiene que tomar de aquí en adelante. A ustedes espero que
nos esperen un momento más después de esta pausa, porque me voy a quedar aquí conversando con los precandidatos uribistas y los espero después de esta pausa. No se vayan, estamos aquí en Semana en Vivo.